Carmen Otero Sierra, médica especialista en medicina del trabajo, doctorado en medicina y licenciada en medicina. Hola, soy Carmen Otero y hoy os voy a hablar de la salud mental en los tiempos de la COVID-19. Muchas gracias por invitarme a participar en la 26 Semana de la Salud Ocupacional de Medellín. Y sin más, vamos a empezar a comentar este tema que os quiero presentar. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de la pandemia, que es una crisis global, es una crisis general en todo el mundo, y desde el punto de vista, por supuesto, de la salud mental. Entonces vamos a decir algunos datos, algunas malas noticias, algunas buenas noticias. Luego haremos hincapié, por supuesto, en los niveles de acción preventiva. Siempre me gusta hablar de estos niveles para poner el punto preventivo que tenemos que tener. Y, por último, en la tercera parte de mi presentación trataré de contaros un poquito cómo hemos vivido la pandemia desde el hospital donde ejerzo mi actividad profesional actualmente. Y, finalmente, bueno, unas conclusiones que quiero haceros partícipes o comentar con todos vosotros. Bien, entonces empezamos por esta primera parte, que es la pandemia, que es una crisis global. Y, como os decía, os voy a dar algunos datos para ponernos en situación del qué ha pasado, dónde estamos, qué pasa con la salud mental, qué buenas noticias tenemos y qué malas noticias, ¿vale? Si pasamos a esta diapositiva que nos dice los datos de población a nivel mundial. Desde hace un tiempo estamos ahí en 7,8 billones de personas. Si entráis en la página veis que cada 2 o 3 segundos nace una nueva persona. Esto no para, seguimos aumentando. La población mundial sabéis que sigue aumentando y de repente llegó el COVID. Bueno, esta es la página de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos dice también diariamente los nuevos casos confirmados, las muertes que hay, los casos que llevamos, los nuevos casos, como digo, cada día. Pero, bueno, me gusta comparar en la siguiente diapositiva porque, bueno, participé en una jornada en el mes de abril y quería ver qué había pasado entre el mes de abril y ahora, que es octubre. Entonces, en el mes de abril, si veis, los datos eran del 7 de abril, teníamos más de 1 millón de casos confirmados y más de 80.000 muertes por COVID. El ranking de los países, como veis, y actualmente, bueno, hace unos días, el 11 de octubre, que es el día que empecé a preparar esta charla, había más de 37 millones de casos confirmados de COVID en todo el mundo y, desgraciadamente, más de 1 millón de muertos. Bueno, pues esta es la situación que tenemos y esta enfermedad ha venido a ser un nuevo factor de riesgo de estrés, no solo porque es una enfermedad grave. Esta no es una charla sobre microbiología ni sobre epidemiología, pero tenemos que decir, y yo como médico tengo que deciros, que es una enfermedad que en un porcentaje pequeño, pero si tenemos todos esos casos, evidentemente, aunque el porcentaje sea 1% de mortalidad, dependiendo de las series que revisemos, 1% de mortalidad, si hay 1 millón de casos, pues es muchas personas que fallecen, con lo cual es una enfermedad grave, como decimos. Es un factor de riesgo de estrés porque estamos abocados a una crisis económica y social. Estamos viendo que hay pérdida de empleo muy alta en todo el mundo. Estamos viendo que cierran empresas cada día. Estamos también asistiendo a un confinamiento obligado que en algunos países todavía están confinados, es decir, todavía está el cierre, que por ejemplo aquí en España
Hemos estado en cierre 3 meses, de marzo a junio, aunque ahora, hoy, esta mañana, aquí en Barcelona, en Cataluña, estamos asistiendo a un nuevo cierto confinamiento, ¿no? Porque van a cerrar otra vez pues, restaurantes, bares, etcétera, con lo cual nos invitan a no salir de casa, a no tener actividad social. Con lo cual, este confinamiento, que también puede ser por estar enfermos o por ser contacto de un caso, es decir, es un confinamiento que nos obliga a estar encerrados. Y por último, hay 2 factores de riesgo de estrés que son muy importantes y que esta enfermedad ha venido a añadir estos factores, que son la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, se van haciendo varias expectativas, pero algunas se van cumpliendo y otras no, entonces sí tenemos ahí la incertidumbre cada vez que nos preguntan a algún profesional de la salud o no sabemos exactamente qué va a pasar. Ahora estamos asistiendo, parece, a la segunda ola, pero no sabemos tampoco cómo va a ir esta segunda ola. Y por último, el miedo. El miedo es una situación que en condiciones normales no tiene por qué ser malo, es decir, tenemos miedo cuando vamos por algún sitio y echamos a correr por si sale un perro y viene a mordernos, pero el miedo puede crear otras situaciones como, bueno, por supuesto, estrés u otros síntomas como puede ser ansiedad. Si enlazamos estos factores de riesgo de la enfermedad COVID con los datos de salud mental que nos dan la Organización Mundial de la Salud o el Foro Económico Mundial, vemos que estos datos que tenemos desde hace un tiempo, desde hace varios años, tenemos ya estos datos que más o menos 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, es decir, 4% de la población mundial, y casi 300, es decir, 260 millones de personas padecen ansiedad, es decir, un 3% de la población mundial, lo cual ya vemos que es una cifra importante. Y un dato que a mí siempre me asusta un poco decirlo, porque además va aumentando poco a poco, es que en el peor de los casos una depresión puede llevar a un suicidio. Y que anualmente, hasta hace un tiempo, yo ponía a más o menos 800.000 al año, pues he visto una cifra últimamente que podía haber hasta 900.000 suicidios al año. Si pasamos a las malas noticias y a la problemática que tiene la salud mental, seguimos con la fuente de información de la Organización Mundial de la Salud y del Foro Económico Mundial. Vemos que un problema que hay en la salud mental con respecto a la salud física es que la mayoría de los países solo gastan en salud mental un 2% de todos los fondos disponibles que tienen para gastar en salud. Esto no es muy buena noticia, evidentemente. Y estamos hablando de las malas noticias y la problemática que tiene la salud mental con respecto a la salud física. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la mala noticia? Pues que menos del 2% de los fondos disponibles que tienen los países para la salud van destinados a salud mental. Y por otro lado, únicamente la mitad de las personas que tienen un trastorno mental están diagnosticadas o reciben tratamiento. Es decir, solo la mitad de las personas tienen un diagnóstico adecuado y están tratándose. Si continuamos con las malas noticias o la problemática que tiene la salud mental a nivel global, decimos que las personas que tienen problemas de salud mental tienen una mayor mortalidad. ¿Y por qué? Pues porque tienen asociados problemas de salud física, otros problemas como enfermedades cardiovasculares, cáncer o comportamientos no del todo adecuados como beber alcohol en exceso, fumar o tomar otro tipo de drogas. A esto se añade
y esto también es consecuencia de que las personas con un problema de salud mental, por el estigma que ocurre, no van tanto a los centros de salud o a los centros asistenciales porque por este estigma es precisamente. Por otro lado, también tenemos la falta de financiación, como decíamos anteriormente, y por la complejidad de acceso a la solución del problema de salud mental. Con lo cual, siempre que tenemos una ayuda económica, la destinamos más fácilmente a la salud física que a mejorar la salud mental. Pero no todos son malas noticias. Tenemos alguna buena noticia y ahora vamos a comentarlas. Una de las buenas noticias y solución que tenemos a este tipo de problemas de salud mental es que existen tratamientos eficaces, tanto para la depresión, la ansiedad y para otros trastornos mentales. Y también una buena noticia es que hay evidencia de que todos estos tratamientos son asequibles, son rentables y todo ello hace que se promueva el bienestar y la prosperidad. Por lo cual, retomamos la diapositiva número 14, en el que vamos a explicar que también hay buenas noticias o soluciones para la salud mental. ¿Qué buena noticia tenemos? Pues que hay tratamientos eficaces para la depresión y la ansiedad y para otros trastornos mentales y que hay una evidencia de que estos tratamientos son asequibles y son rentables y que con ellos podemos promover el bienestar y la prosperidad. ¿Cuál es entonces, a nivel de la salud ocupacional, la buena noticia o la solución que podemos tener a nuestro alcance? Bueno, pues que la empresa se puede convertir en el agente de cambio. Conocemos ya desde hace tiempo cuáles son los factores de riesgo de estrés en el lugar de trabajo y sabemos que se pueden modificar. Sabemos también que se puede crear un clima organizativo que promueva el bienestar y la creatividad. Pero tenemos que dar un paso más. ¿Qué tenemos que hacer para abordar la salud mental? Bueno, pues implementar políticas que aborden las necesidades individuales de las personas, de los profesionales que trabajan en nuestras empresas. Y también desde la empresa se puede facilitar el acceso a la atención y a los tratamientos eficaces a aquellos que lo necesitan. Después os contaré nuestra experiencia en el hospital y esto enlaza con la experiencia que hemos tenido para deciros un poco cómo podemos tener el acceso, los tratamientos, cómo podemos detectar, etcétera. Os voy a comentar seguramente estos niveles de acción preventiva ya lo habéis visto alguna vez, pero a mí me gusta siempre comentarlos para poner el nivel. Es decir, no todos estamos siempre en el mismo nivel dependiendo de la enfermedad de la que hablemos. Vemos aquí 4 niveles de acción preventiva. Prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuándo tenemos los niveles de acción preventiva? Que cuando definimos cualquier estrategia en prevención, tenemos que revisar los 3 niveles de acción preventiva. Luego os diré que he añadido el cuaternario y os contaré por qué. La prevención primaria son todas aquellas actuaciones que realizamos antes de que ocurran las enfermedades o los accidentes. La prevención secundaria es cuando detectamos una enfermedad precozmente o asimilándolo a accidentes de trabajo cuando detectamos un accidente blanco que no ha producido daños. Y la prevención terciaria es cuando ya se ha producido la enfermedad, cuando ya es una enfermedad franca, lo que decimos que es que ya tenemos una sintomatología franca, o cuando se ha producido el accidente. Si pasamos a la siguiente diapositiva y empezamos con la prevención primaria. En la prevención primaria, es decir, cuando no tenemos enfermedad, tenemos que hacer lo que decimos promoción de la salud mental. Durante el confinamiento, durante la pandemia, esta pandemia que nos está acompañando desde hace más de 6 meses, tenemos que intentar
como medidas de promoción de salud mental, estrategias para compartir, charlar, incluso llorar, enviar mensajes positivos. Bueno, y en España, me imagino que en otros países se habrá hecho también el aplauso colectivo, que era una manera de verse, de compartir socialmente una situación, bueno, no querida ni deseada para nadie, ¿no? Y el aplauso era para el personal sanitario que en aquel momento se estaba enfrentando de una manera directa y física a la enfermedad, a la COVID-19. Tenemos también, como promoción de la salud mental, promover el estilo de vida saludable en casa, a los que están confinados en casa. Y también tenemos que aprender ejercicios de relajación, ejercicios de estiramiento físico, etc. Es un aprendizaje que en condiciones normales lo recomendamos, pero que en esta situación aún más. Si pasamos a la diapositiva de la prevención secundaria, la prevención secundaria son aquellas acciones que realizamos para detectar precozmente las enfermedades. ¿Cómo podemos detectar síntomas de salud mental? Pues hay varios cuestionarios, entrevistas, etcétera, que luego os daré algún ejemplo, como os he comentado antes, con la evaluación psicosocial, que se puede hacer también a nivel técnico, y se puede intervenir con estrategias proactivas. En colectivos de riesgo actualmente tenemos el personal sanitario, pero también tenemos a la policía que tiene que estar persiguiendo a personas que no hacen nada malo normalmente, pero que igual es una fiesta, que actualmente no se pueden hacer fiestas si el límite de personas que nos podemos reunir son 6, pues evidentemente es complicado que esto en condiciones normales no sería, por supuesto, nada ilegal, pues actualmente es una situación complicada. Las funerarias han tenido muchos, han vivido situaciones realmente muy duras y por eso estas personas son colectivos de riesgo. También tenemos como colectivos no tanto de riesgo porque no están en contacto con la enfermedad directamente, pero sí han continuado trabajando, personal de transporte, alimentación, limpieza, agricultura, recogida de residuos, etcétera. Y luego la población general que se ha quedado en casa, las personas que tienen actualmente la obligación de teletrabajar o el aislamiento en casa. Con todas estas personas tendremos que realizar estrategias proactivas para hacer una detección y si tiene algún problema, derivarlo inmediatamente. Si pasamos a la diapositiva de la prevención terciaria, tenemos que actuar cuando detectamos enfermedad en, por un lado, colectivos de riesgo, como he dicho, en personas que pueden haber padecido un trauma, unas situaciones extremas y ahora lo que tienen es estrés postraumático y esto tendremos que evidenciarlo y tratarlo. También en pacientes conocidos por el sistema, quiere decir que ya tienen un diagnóstico y un tratamiento previo que se pueden haber descompensado de la enfermedad. Creo que no he comentado este dato, pero hace años también que decimos que un 1% de la población padece un trastorno mental grave, es decir, 1 de cada 100, si tenemos 100 trabajadores tendremos 1, si tenemos 1000 trabajadores tendremos 10 que tienen un trastorno mental grave, pero luego aparte de este 1%, el otro dato es que 1 de cada 3 o 4 personas, como digo siempre, depende de la serie que revisemos, va a padecer a lo largo de su vida un trastorno mental, que será temporal, pero tendremos que estar atentos también a estos porque pueden descompensarse, porque esta situación ha sido, como digo, cuando menos con factor de riesgo estresante. Y por último, tenemos que intervenir en pacientes nuevos porque ha habido
situaciones de duelos complicados. Es decir, cuando ha fallecido un familiar, fuese por COVID o no COVID, pero un fallecimiento durante todo este tiempo, ha sido muy complicado porque ni se han podido hacer funerales, ni se han podido hacer despedidas a estas personas, porque no se ha podido reunir a personas queridas para decir el adiós que habitualmente decimos cuando fallece alguien, etcétera. Y, bueno, el aprendizaje de ejercicios de relajación, etcétera, esto viene bien a cualquiera de los niveles. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la prevención cuaternaria, esta no la ponemos siempre porque, bueno, forma parte de la prevención, pero es para evitar recaídas. Pongo aquí a mi hija y a una amiga evitando caerse. ¿Y cuándo tenemos que hacer la prevención de estas recaídas? Pues cuando retornamos al trabajo, cuando retornamos a casa, cuando retornamos al colegio. Es decir, depende del momento en el que estemos, tenemos que cuidar a nosotros mismos y a nuestro entorno para evitar que hagamos una recaída. En el trabajo, cuando una persona está de incapacidad temporal y vuelve al trabajo, se le hace un reconocimiento médico para evitar que tenga recaídas. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Pues que hemos hecho varios seguimientos de personas que estaban en incapacidad temporal para ver si podían volver al trabajo o no. Era más por la vulnerabilidad al COVID que por el tema de la salud mental, aunque en algunos casos teníamos que gestionar el miedo a volver al trabajo. Había personas que tenían realmente pánico a volver al trabajo. Bueno, pues todo esto tenemos que aprender a gestionarlo o gestionarlo de la manera mejor que podamos. Bien, la segunda parte de mi presentación es, la tercera parte, porque ya es la experiencia que hemos tenido durante la pandemia. Os voy a contar que, bueno, trabajo en un hospital. Es un hospital pequeño que está cerca de Barcelona. Os voy a contar también qué hemos hecho durante la pandemia, le llamo cronología de la pandemia, y os voy a contar un poco qué hemos hecho en salud mental para detectar y derivar a los profesionales. En la siguiente diapositiva os muestro algunos datos. Bueno, este no es una ponencia sobre lo que hemos hecho exactamente en la pandemia, pero sí quería presentaros un poco lo que hemos hecho y sobre todo lo que hemos hecho a nivel de salud mental. Como os digo, este hospital es un hospital pequeño. Tiene entre 600 y 700 profesionales que trabajan allá. La mayoría son mujeres, veis que más del 70% son mujeres. En el área de enfermería hay casi 400 profesionales, en el área médica casi 200 y en el resto de las áreas, es decir, personal que no es asistencial, casi 100. Hemos tenido, como veis, vemos hombre-mujer y personal que se ha hecho la PCR y que no se ha hecho la PCR. La PCR, como sabéis, es esta prueba que se hace para tomar una muestra de mucosa faríngea por la boca o nasal. Hemos hecho como unas 500. A 300 profesionales, de los cuales casos, es decir, PCR positivo, han sido más de 100. Luego se ha corroborado con la serología. Ahora os voy a ir contando cómo lo hemos hecho. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os voy a contar un poquito la cronología de la pandemia desde nosotros que nos llamamos Vigilancia de la Salud dentro del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital. Como sabéis, en España hay las unidades básicas de salud, lo conforman un médico y un personal de medicina del trabajo, especialista en medicina del trabajo y un enfermero especialista en enfermería del trabajo. Eso es una unidad básica de salud.
Y luego los técnicos de prevención, que pueden ser de seguridad, de higiene y de ergonomía y psicosociología. Bien, desde la vigilancia de la salud, aunque en realidad trabajábamos todo el servicio de prevención conjuntamente, la parte técnica y la parte sanitaria o asistencial. Durante, como os digo, la época COVID, que empezó en marzo, os voy a decir un poco lo que hacíamos, ¿no? Y hacíamos sobre todo en marzo y en abril estas pruebas que os digo, que se meten, como os comento, por la nariz y por la boca, tanto en casos y en contactos. Casos quieren decir las personas que tenían sintomatología y contactos quiere decir las personas que habían estado en contacto con un caso confirmado. También hacíamos seguimiento y ahí empezamos a hacer apoyo emocional, porque lo que veíamos era personas que tenían mucha angustia, mucha ansiedad y algunas ya empezaban a tener miedo. Y luego teníamos también a otras personas que ya estaban en casa por tener la PCR positiva, querían volver a trabajar, la PCR puede que salía otra vez positiva y tenían angustia porque sus compañeros estaban trabajando y ellos tenían que seguir confinados en su casa. Esta serie que vemos aquí es todas las PCRs que hicimos en marzo, abril, mayo y hasta principios de junio. El 13 de abril fue nuestro último caso positivo en profesional sanitario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os cuento lo que hemos hecho el mes de mayo. Bueno, el mes de mayo fue un poco más relajado porque ya no había casos, ya no iba habiendo casos de profesionales. Sí que el hospital seguía siendo prácticamente todo COVID, de ser un hospital general que tiene urgencias, cirugía, ginecología, oftalmología, prácticamente todas las especialidades con consultas externas, quirófano, etcétera, a ser todo el hospital y todo el personal atendían a pacientes COVID. En mayo, incluso en abril y en marzo, ya había los equipos de protección individual, con lo cual ya todos los profesionales se protegían, ya estaba claro cómo deberíamos protegernos y nos protegíamos. Y en mayo, como os digo, hicimos el estudio de serología, es decir, tomamos sangre a todos los profesionales que voluntariamente quisieron venir a hacerse la extracción de sangre para ver si habían estado en contacto o no desde el punto de vista de los anticuerpos anti-COVID. Es decir, por ver si el sistema inmunitario había funcionado y había creado anticuerpos. Entonces, justo antes de hacerles la extracción, de alguna manera, obligábamos a realizar este cuestionario. Este cuestionario, como veis, tiene unos datos epidemiológicos de base, de nombre, apellidos, edad, sexo, todos esos datos de recogida, síntomas de haber padecido COVID, porque ya sabéis que al principio parecía que solo había fiebre, tos y dificultad respiratoria, pero luego se fueron añadiendo otros síntomas. También en este otro lado veis que son los antecedentes y factores de riesgo. Bueno, veréis que en esta presentación hay algunas cosas escritas en catalán. Si a alguien le interesara, yo también lo tengo en castellano o en español, con lo cual, bueno, pues si alguien está interesado en este cuestionario, pues no tiene más que escribirme y se lo envío en castellano. Y en la siguiente diapositiva vemos que en este cuestionario no solo solicitábamos datos sobre, como os digo, factores de riesgo y síntomas de COVID, sino que añadimos unas preguntas sobre percepción del estado de salud actual. Por otro lado, si habían necesitado soporte emocional o no. Y finalmente, preguntas sobre la situación emocional que tenían. Finalmente, también 2 preguntas abiertas a las cuales respondieron casi 100 trabajadores a cada una,
con lo cual hubo muy buena aceptación también de estas preguntas abiertas. Y en mayo, como digo, creo que fue el 11 de mayo al 15 de mayo, durante una semana entera, hicimos toda la extracción a todo el personal, casi 600 personas hicieron este estudio serológico y entregamos posteriormente los resultados. Pongo aquí en negrita que derivamos a salud mental porque ya empezamos a derivar a muchas personas a salud mental. Luego os cuento cómo lo hicimos. Bien, en junio hicimos un grupo de soporte emocional con 3 psicólogas que dirigieron este grupo, con personas que voluntariamente quisieron estar en este grupo de soporte. Había personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo, tanto del hospital, donde os digo que estoy trabajando, como en la residencia que también nuestro servicio de prevención mancomunado ofrece. Es el servicio a una residencia de personas mayores y a este hospital. Vinieron más o menos la mitad, seríamos entre 15 y 20 personas en este grupo de soporte. Seguimos haciendo durante los meses de junio y julio seguimiento médico. Aunque no hubo casos positivos, sí que había personas que tenían sintomatología compatible y por eso les llamamos PCRs en casos y contactos. Empezamos a hacer visitas de vulnerabilidad a COVID. Esto quiere decir que en el cuestionario, que en la anterior diapositiva, en las 2 anteriores, que es la diapositiva número 27, veíamos que preguntábamos sobre factores de riesgo COVID y en base a esas preguntas lo que hicimos fue un listado de personas que si nos contestaban que sí a alguna de esas preguntas, les programábamos una visita que llamamos de vulnerabilidad COVID, porque pasamos de nuevo a la diapositiva número 20. Si me dejáis ver, a la diapositiva número 29. Estas visitas de vulnerabilidad, como os digo, valorábamos si realmente eran vulnerables o no a COVID, lo hubieran pasado o no, porque de alguna manera lo que nos pedía tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Sanidad de aquí de Cataluña era que colaborásemos los servicios de prevención a través de la vigilancia de la salud con los servicios de atención primaria y con la atención especializada. Es decir, aquellas personas que eran vulnerables a COVID las teníamos que proteger de una manera especial. Tanto que estuvieran de una manera con incapacidad temporal o que si estaban trabajando teníamos que protegerlas especialmente. En este momento hacíamos también visitas de apoyo emocional y basadas también en este cuestionario, porque como habéis visto también había preguntas de cómo estaban desde el punto de vista emocional. Y también durante este tiempo derivamos a salud mental y a consultas COVID. Las consultas COVID eran unas consultas especializadas de especialistas que hay en el hospital, de especialistas médicos que hay en el hospital, que cuando teníamos alguna duda o algún profesional que no mejoraba de una manera adecuada o se complicaba, les derivábamos a esta consulta especializada que también, por supuesto, para pacientes, pero también para profesionales del hospital. ¿Qué pasó? Si pasamos a la diapositiva siguiente, que es la diapositiva 30, pasamos a qué pasó en verano. Bueno, pues esta soy yo, vestida para hacer PCRs. Bueno, puse fotos mías para no tener que pedir permiso a nadie de cómo iban vestidos, de cómo íbamos vestidos y protegidos. También llevábamos tapábamos el pelo y tapábamos o con una pantalla, pues cada día nos poníamos con los equipos de protección que nos iban facilitando.
Entonces, en estos meses, como os digo, de verano, que hubo menos casos de pacientes en el hospital, pero había algunos, y tuvimos ya algún caso en profesionales. Muy pocos, pero algunos ya tuvimos. Continuamos haciendo visitas de vulnerabilidad al COVID, visitas de seguimiento y seguimos haciendo apoyo emocional. ¿Qué pasa ahora en octubre, que es donde nos encontramos? Pues que hay casos, hay más casos, hay pacientes ya en el hospital. Tenemos que seguir haciendo, por supuesto, visitas de vulnerabilidad, apoyo emocional, y ya empezamos a hacer seguimientos de confinamiento porque ya tenemos varios casos positivos. Esta semana hemos tenido 5. Tenemos que hacer seguimiento del confinamiento y estudiar los contactos de estos casos. Hay casos que son nuevos en el hospital, hay contactos de familiares o amigos, con lo cual también tienen que estar confinados. ¿Y por qué pongo aquí un interrogante en salud mental? Porque, bueno, pensábamos que ya estábamos saliendo, pero, bueno, ayer mismo comentaba con alguna supervisora de enfermería que igual teníamos que hacer una nueva intervención con soporte emocional, nosotras, o con un apoyo externo de estos centros de salud mental que ahora mismo os voy a contar. Tengo que decir aquí que estamos en octubre y va a empezar la campaña de la vacunación de la gripe. Bueno, pues esto es inminente y aquí tendremos, bueno, se juntará todos los casos COVID con los casos de gripe. Está muy recomendado que el personal sanitario vulnerable se vacune de la gripe. Y, bueno, si me invitáis el año que viene, pues ya os contaré qué ha pasado y cómo ha pasado esto. Si pasamos a la diapositiva siguiente, os voy a contar cómo hacemos la detección y derivación en salud mental. Bien, como veíais en el cuestionario que hicimos, sí que les preguntábamos cómo estaban de soporte emocional, cómo respondían o cómo se sentían durante los 2 meses anteriores. Entonces, bueno, cada persona nos decía alguna cosa. Entonces, en base a esas respuestas, nosotros fuimos también programando las visitas. Entonces, a la siguiente vez que veíamos que la persona necesitaba hacer un seguimiento, nosotros utilizamos el llamado test de salud total. Si no lo conocéis, lo podéis buscar así. Si tenéis alguna duda, me podéis también escribir. Y cuando responden a este cuestionario más de 7 positivos, o sea, más de 7 preguntas alteradas, o en estas 3 últimas preguntas que os pongo aquí, en ese caso hacemos seguimiento. En el caso que lo veamos, bueno, que la persona tiene algún problema, puede que le pasemos o el test Goldberg o que lo derivemos directamente o a una atención especializada o a su médico de cabecera. Si pasamos a la diapositiva siguiente, veréis que, y ya termino con nuestra experiencia, con lo que os quería contar de nuestra experiencia, es que hemos hecho varios niveles de actuación en salud mental. Como veis, el primero era nosotros mismos, que actuábamos como primer nivel, como en las visitas que hacíamos normales de vulnerabilidad, de seguimiento del confinamiento, al hacer PCRs, etcétera. Este soporte primero que hacíamos nosotros, pero nosotras no somos ninguna psicóloga ni psiquiatra. Y en caso de que detectáramos algún síntoma o que la situación estuviera desbordándose, derivábamos a salud mental. Y veis esta foto que os pongo aquí, que no es muy buena, pero bueno, me hubiera gustado poneros el documento, pero no lo tenía. Y entonces
me hizo una foto una compañera de trabajo y por eso os lo pongo así. Es una foto que tenemos siempre en varios tablones de anuncios. Entonces, aquí contamos un poco el nivel de actuación. Te acompañamos, es decir, tanto este centro de salud mental que os comento, que está al lado del hospital, está en nuestra región de influencia de salud. Ellos lo que propusieron a los hospitales y centros de salud de la zona es hacer un apoyo directo y continuado desde sus profesionales a el resto de profesionales sanitarios. Es con ellos con los que hicimos el grupo de soporte emocional con estas 3 psicólogas. Entonces, nosotros era posible que, según detectábamos un caso, aunque fuera incipiente, les podíamos derivar el caso. Ellos hacían un apoyo telefónico prácticamente inmediato. Si veían que la persona necesitaba algo más, le derivaban al psiquiatra. Y por otro lado, que es otro nivel, era desde los colegios de trabajadores sociales un sistema de coaching. Y por último, la Fundación Galatea, que es una fundación de los colegios que empezó con los colegios de médicos, empezó aquí en Barcelona, en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, pero continuaron los colegios de enfermería, de psicólogos, de farmacéuticos, de trabajadores sociales, etcétera. Ahora está en toda España, vienen profesionales de toda España que pueden tener problemas de salud mental o adicciones. Y durante el tiempo del COVID lo que ha pasado es que se han ofrecido no solo a los colegiados de estos colegios concretos que os comento, de profesionales, sino a todo el personal sanitario. Es decir, nosotros podíamos derivar también tanto a personal de limpieza, que en principio no son nuestros, pero también se introdujeron en este pool, en esta entrada de personas que podían tener problemas, hasta cualquiera de los demás profesionales. Ha ido muy bien. Bueno, si alguien quiere datos de la experiencia, pues ya se los diré. Estamos en ello, estamos explotando los datos porque esto es un continuo. Y finalmente quería compartir con vosotros esta duda. ¿Quién quiero ser en la pandemia? ¿Quién quiero ser durante todo este proceso? Esta foto me llegó en un grupo de WhatsApp, ya lo empleé en otra jornada. El otro día vi que otro compañero, médico, también la empleó en otra jornada. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién quiero ser yo? ¿Quiero estar en la zona de miedo? ¿Quiero estar en la zona de aprendizaje? ¿Quiero estar en la zona de crecimiento? Y a partir de ahí tenemos que ser positivos, porque es la vida, es el trozo de historia que nos ha tocado vivir. Aquí estamos. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, esto es os lo dejo ahí para que reflexionemos, para que reflexionéis. Y finalmente, en la última diapositiva, que es la diapositiva de conclusiones, quería hacer unas reflexiones y reflexionar con todos vosotros, ¿no? Pues la pandemia COVID, efectivamente, es un factor de riesgo más para la salud mental global, no solo para la salud física, sino también para la salud mental. La salud mental sabemos que es un problema de salud global, pero tiene una problemática particular, diferente a otras enfermedades. Lo que sabemos es que tenemos buenas noticias, es decir, se puede diagnosticar también las enfermedades mentales y que tienen tratamiento, no hay que tenerles miedo. Desde la empresa podemos y debemos emprender medidas y establecer políticas desde la prevención, no tampoco desde el miedo ni desde el desconocimiento. Tenemos que ir desde el conocimiento y la prevención. ¿Y cómo debemos abordarlo? Pues debemos abordarlo, como hemos dicho, desde los 3 niveles de acción preventiva o desde los 4, si lo que queremos también es evitar recaídas. El primer nivel ya sabemos que es la promoción de la salud, incluida la promoción de la salud mental, no tenemos que olvidarlo. El nivel de la prevención secundaria es el nivel de la detección precoz
Y el nivel terciario es el nivel de la derivación y de la intervención rápida. El nivel cuaternario, para evitar recaídas, lo que podemos hacer es volver a la prevención primaria, promoción de la salud mental, detección precoz, etc. Y así podremos actuar en mejora de la salud mental. Yo solo me queda despedirme, darles las gracias y hasta siempre.